Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que radiantes, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, me tiene, pero que muy emocionada. Hoy, chicos y chicas, vamos a desentrañar un misterio, un enigma que ha cautivado a millones de corazones en todo el mundo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Andersel. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Otra vez? ¿De verdad? Pues sí, otra vez. Porque la magia que desprenden estos dos talentos, la química que irradian, la historia que comparten, sigue siendo un imán, un tema que nos atrapa, nos intriga y nos hace soñar. ¿Romance? ¿Secretos? ¿Mensajes ocultos? ¿Una posible segunda oportunidad? Exactamente. Hoy, en este espacio que compartimos, vamos a bucear profundamente en el universo de Kerem y Hande, analizando cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada rumor, absolutamente todo. Porque, como ya saben, en este mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar, y las verdaderas historias, a veces, se esconden entre líneas, en los detalles más sutiles, en los silencios y en las sonrisas a medias. Así que, antes de que empecemos a desmenuzar este apasionante rompecabezas, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo del entretenimiento, las series turcas, las noticias del corazón, y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo. ¿Listos? Pues, comenzamos. La historia de Kerem y Hande, como muchos de ustedes saben, comenzó de manera espectacular, en la pantalla. Más precisamente, en la exitosísima serie Love is in the Air o Sen Kalkam. Esta serie, que conquistó corazones en todo el mundo, nos presentó a Eda y Serkan, dos personajes que, desde el primer instante, irradiaban una química, pero innegable. La conexión entre ellos era palpable, intensa, magnética. Y, como suele suceder en estos casos, la chispa saltó de la ficción a la realidad. La magia de la pantalla, el trabajo en equipo, las largas horas de rodaje, la convivencia, todo eso, inevitablemente, crea lazos, estrecha lazos y, en muchos casos, enciende la llama del amor. Y así fue. Durante la filmación de la serie, los rumores de un romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Los fans, siempre atentos, con sus ojos de halcón, notaron una conexión especial, una complicidad que trascendía el guión. Empezaron a surgir fotos juntos fuera del set, escapadas discretas a lugares románticos, comentarios cómplices en redes sociales, todo sumaba a la especulación. Los fans, enloquecidos, empezaron a analizar cada detalle, cada like, cada emoji, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. ¿Y qué sucedió? Lo que todos esperábamos. Confirmaron su relación. La noticia explotó en todo el mundo. Los fans celebraron, inundando las redes sociales con mensajes de alegría y apoyo. La pareja se convirtió, automáticamente, en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Eran la pareja soñada, la representación perfecta de la historia de amor de cuento de hadas. Pero, como en toda historia de amor, hay altibajos. Después de un tiempo, como un trueno en un cielo despejado, la noticia de su separación sacudió a todos. La tristeza, la incredulidad, la decepción, se apoderaron de los fans. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué sucedió? ¿Por qué terminaron? ¿Qué llevó a esta pareja de ensueño a tomar caminos separados? ¿Hubo motivos ocultos? ¿Hay algo más detrás de esta ruptura? Ahí es donde entramos nosotros. A investigar. A analizar.
A desentrañar el misterio. Primero, vamos a analizar el contexto, porque el contexto es clave. Love is in the Air fue un éxito rotundo, un fenómeno global. La serie conquistó audiencias en decenas de países, generando un fervor sin precedentes. Esto, por supuesto, significó largas jornadas de trabajo, una presión mediática brutal, claro, una exposición constante a los focos y las cámaras. La fama, como todos sabemos, es un arma de doble filo, y a veces, el precio a pagar puede ser muy alto. Las agendas apretadas, los compromisos laborales que se acumulaban, las grabaciones sin descanso, los viajes promocionales, todo eso dificultaba encontrar tiempo a solas, tiempo de calidad para la pareja. La falta de privacidad, la constante invasión de los paparazzi, el escrutinio público, todo eso, sin duda, puede afectar cualquier relación, por fuerte que sea. Además, en el mundo del espectáculo, la presión de los medios, de los fans y, a veces, incluso de las propias productoras, es constante. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado, y cualquier pequeño detalle puede convertirse en un escándalo, en un titular sensacionalista. Esto, inevitablemente, genera estrés, ansiedad y tensiones en cualquier pareja, especialmente si se trata de dos personalidades públicas, dos estrellas mediáticas como Kerem y Hande. Ahora, vamos a los detalles, a las pistas. A lo que podemos encontrar sobre su relación, incluso después de la separación. Aquí viene la parte de los mensajes ocultos, de la decodificación de símbolos. Las redes sociales, como siempre, son una fuente inagotable de información. Aunque Kerem y Hande ya no se siguen mutuamente en Instagram, la tristeza, sus publicaciones pasadas y presentes nos dan pistas muy interesantes. Son como migas de pan que nos guían en este laberinto. Por ejemplo, ¿recuerdan los mensajes enigmáticos que publicaban, con frases cortas y fotografías que parecían tener un significado especial? ¿Recuerdan las fotos de atardeceres, de playas desiertas, de lugares románticos? ¿Eran simples coincidencias, publicaciones inocentes, o verdaderas declaraciones de amor disfrazadas? ¿Mensajes secretos que solo ellos dos entendían? ¿Indirectas sutiles que revelaban sus sentimientos más profundos? Analicemos algunos ejemplos concretos. A menudo, publicaban fotos de lugares que visitaban juntos, como si quisieran inmortalizar esos momentos especiales. ¿Eran solo fotos turísticas, o una forma de compartir sus experiencias con sus fans, de crear un vínculo más fuerte con ellos? O, tal vez, una forma de mostrar al mundo su amor, de presumir su felicidad. También, solían publicar fotos con prendas de vestir similares, con outfits coordinados, como si quisieran mostrar su conexión, su complicidad, su sintonía. ¿Era solo una coincidencia de estilo, o una forma sutil de mostrar al mundo su conexión, de decir, míranos, somos pareja, estamos juntos, nos queremos? La moda, a veces, habla por nosotros. Además, ambos son muy activos en redes sociales, y suelen compartir reflexiones sobre la vida, el amor, la felicidad, la superación personal. ¿Y si algunos de esos mensajes, aparentemente generales, eran en realidad indirectas dirigidas el uno al otro? ¿Y si, entre líneas, se dedicaban palabras de amor, de apoyo, de consuelo? ¿Quién sabe? La interpretación, en estos casos, es clave. Otro detalle interesante es cómo se refieren el uno al otro en entrevistas y eventos, incluso después de la separación. Aunque ya no están juntos, hay alguna indirecta, algún comentario sutil que revele sus verdaderos sentimientos. Alguna mención especial, algún halago disimulado, alguna frase que revele añoranza, nostalgia o arrepentimiento. La forma en que hablan de su experiencia trabajando juntos, de su relación, de sus recuerdos, todo eso nos da pistas sobre cómo se sienten realmente, sobre cómo vivieron su romance, sobre cómo enfrentaron la ruptura. Se hablan con cariño. Se refieren el uno al otro con respeto y admiración.
O se evitan, se ignoran, como si no quisieran recordar el pasado. Es fundamental analizar las entrevistas, los eventos, las declaraciones públicas, buscando esas pequeñas señales, esas microexpresiones que nos revelen la verdad. Los silencios, a veces, dicen más que 1000 palabras. Además, hay que prestar atención a los amigos en común. ¿Cómo se comportan? ¿Qué dicen? ¿Comparten información sobre su relación? ¿Revelan detalles que los propios protagonistas no quieren hacer públicos? A veces, las amistades, las confidencias, pueden ser una fuente importante de información, y pueden revelar aspectos ocultos de la historia. Los amigos, en estos casos, son como los confidentes, los guardianes de secretos, los testigos de la verdad. ¿Saben algo que nosotros no sabemos? ¿Tienen información valiosa sobre la relación? ¿Han escuchado algo que pueda arrojar luz sobre la ruptura? En cuanto a los rumores, hay muchísimos. El mundo del espectáculo es un hervidero de rumores, de chismes, de especulaciones. Desde supuestas infidelidades, hay, el dolor, hasta problemas de agenda, pasando por diferencias irreconciliables. Las posibles causas de la ruptura son múltiples y variadas. Lo importante, en estos casos, es no tomar todo al pie de la letra. Los rumores, a menudo, están distorsionados, exagerados, o incluso inventados. Pero, a veces, como una chispa que enciende un fuego, hay una pizca de verdad detrás de ellos. Así que, es importante analizar las fuentes, ser críticos con la información que recibimos, contrastar las diferentes versiones, y buscar la verdad entre tanta especulación. ¿Quiénes son las fuentes de estos rumores? ¿Tienen credibilidad? ¿Qué intereses tienen? ¿Por qué divulgan esta información? ¿Y la posibilidad de una reconciliación? ¿O, la esperanza? La eterna esperanza. En el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son comunes, casi una tradición. Los reencuentros, las reconciliaciones, los regresos triunfales, forman parte del espectáculo. Nunca se sabe lo que el futuro depara. El amor, a veces, es caprichoso, impredecible, y puede dar segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades. Quizás, en algún momento, Kerem y Yandé decidan darle otra oportunidad al amor, intentar reconstruir lo que se rompió, sanar las heridas del pasado. O quizás, simplemente, decidan mantener una relación de amistad y respeto, basada en el cariño, en el agradecimiento, en el recuerdo de los buenos momentos. El tiempo lo dirá. El tiempo, como siempre, es el mejor juez, el que revela la verdad, el que pone las cosas en su lugar. Lo que sí es innegable es que Kerem y Yandé dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, tanto en la pantalla como en la vida real, nos hizo soñar, reír, emocionarnos y creer en el amor verdadero. Su química, su complicidad, su talento, nos conquistaron desde el primer momento. Y aunque su relación haya terminado, su legado perdura, como un eco que resuena en nuestros corazones. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos extraer de esta exhaustiva investigación? Bueno, primero que nada, que la química entre Kerem y Yandé era innegable, evidente, explosiva. Que su relación fue intensa, apasionada, llena de momentos inolvidables. Que la fama, la presión mediática, las agendas apretadas y la falta de privacidad, son factores que pueden influir, y mucho, en cualquier relación, por fuerte que sea. Que las segundas oportunidades existen, y que el futuro es un lienzo en blanco. Aunque hayan decidido tomar caminos separados, su historia sigue siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo. Que su historia nos enseña que el amor, a veces, es complicado, pero que también es hermoso, mágico y digno de ser vivido. En definitiva, la pregunta de si hay romance oculto entre Kerem Bürsin y Yandé Erçel, si todavía existe ese amor, es difícil de responder con certeza. Pero lo que sí podemos asegurar,
con casi total certeza, es que la historia de estos dos talentosos actores nos sigue fascinando, nos emociona, nos intriga y nos invita a analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación, cada entrevista, cada rumor, buscando las pistas que nos revelen la verdadera historia de su amor, de su ruptura, y de su posible reencuentro. La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, chicos y chicas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que este tema apasiona a muchos, y espero haberles dado un poco más de información, de análisis, de entretenimiento, sobre todo, de reflexión. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más detrás de la separación de Kerem y Hande? ¿Creen que hay mensajes ocultos en sus publicaciones? ¿Creen en una posible reconciliación? ¿Qué pistas han encontrado ustedes? ¿Qué rumores han escuchado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas, y compartir sus teorías. Quiero saber qué piensan. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante, lleno de cariño y de misterio. Hasta pronto.